Amigos, soy Pablo Octavio Rosell y sean todos bienvenidos una vez más a este pequeño rincón dedicado a la literatura en la web que es Arte Poética, canal de poesía. Una de las cosas más apasionantes que existe en la literatura, y desde que yo tengo uso de razón, lo he hecho así, es ir encadenando esta búsqueda eterna, infinita, que es la literatura, este infinito viaje por los libros. Es así como hace poco me he encontrado con una pequeña y muy agradable sorpresa relacionada con uno de mis escritores favoritos, parte de mi canon personal, que es Lewis Carroll. Todos sabemos que Lewis Carroll es ya un escritor canónico universalmente por su personaje Alicia y los libros que escribió Lewis Carroll con este personaje, que son Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo, o a través del espejo y lo que Alicia encontró allí. Pues bien, hoy les voy a hablar de manera relacionada, pero no directa, de Alicia y de Lewis Carroll, porque les voy a hablar de la otra Alicia. ¿Quién es la otra Alicia? Como toda gran obra que de verdad es literaria, profundamente literaria, y tiene valor literario, Lewis Carroll fue por caminos donde nadie había transitado antes. Y tuvo gente, escritores que lo siguieron, artistas que lo siguieron y trataron de hollar esos caminos cuyo primer paso había dado Lewis Carroll. La otra Alicia de las que les hablo hoy es la protagonista de una pequeña novela corta o cuento largo de la literatura victoriana, que es un libro, diría yo, muy olvidado y muy poco conocido. Les estoy hablando de un libro que se llama Se busca un rey, de la escritora Maggie Brown. Me costó mucho encontrar información de Maggie Brown. De hecho, en español prácticamente no hay información de ella, y en inglés inclusive hay muy poca. De hecho, esta imagen que ustedes ven acá la encontré en muy baja definición, que es digamos una de las primeras ilustraciones de este libro, Se busca un rey, del cual ya les voy a hablar, y con la primera página, el título del libro, Wanted a King, by Maggie Brown, con ilustraciones de Harry Furniss. Harry Furniss, curiosamente, no curiosamente, contemporáneamente, él trabajó también con Lewis Carroll. ¿Qué tiene interesante este libro, Se busca un rey? Se busca un rey es una novela muy similar en la forma a Alicia, una niña de una edad similar a la de Alicia y que se traslada a otro mundo por una especie de sortilegio o una especie de extraño agujero de gusano, podríamos decir, donde se encuentra toda suerte de personajes que están extraídos de canciones infantiles de la época victoriana. De hecho, el subtítulo del libro, si no me equivoco, es Se busca un rey, o de cómo Merle, nuestra protagonista, nuestra otra Alicia, que le llamaremos Merle de aquí en adelante, de cómo Merle rectificó las canciones infantiles. Este libro es un libro muy entretenido y en algún momento revela ciertas sorpresas. En primer lugar, al investigar la época en que fue publicado y escrito, tenemos que es claramente seguidor en la temática, en la estructura del libro de Lewis Carroll. Lewis Carroll en algún momento le habla de algunos imitadores que tuvo en su tiempo, no los menciona, pero lo habla en alguna de las páginas de otro libro de Lewis Carroll, que es Silvia y Bruno, que es un libro muy extraño, que fue uno de los últimos libros que escribió él y que en algún momento espero hacer una reseña, que es una rareza, Silvia y Bruno, pero él habla en alguna parte, en algún prólogo de las dos partes de Silvia y Bruno, habla de los seguidores y los imitadores. Y este libro, sí es cierto, es una imitación de Alicia, pero con altos méritos propios, pues tiene un alto valor literario. De hecho, esta niña, Merle, que su historia no es exactamente igual a la de Alicia, ella accede a este mundo de otra forma, y su aventura es distinta. ¿En qué sentido? En que es una aventura un poco más típica. ¿En qué sentido típica? En el sentido de luchar contra, obtener un objetivo o lograr una misión contra una especie de arquetipo que es Gran Gruñido, que es como el malo de la película. Lo interesante que tiene esta construcción de este libro es que revela una alta riqueza de conocimiento de canciones infantiles de la época y personajes de las canciones infantiles de la época victoriana que aparecen e interactúan con Merle en su búsqueda de un rey para esta
tierra extraña en la que se ve sumergida. No les voy a develar todo el argumento, porque tiene muchos juegos de palabras, tiene también bastantes juegos de palabras absurdos y situaciones bastante extrañas que nos recuerdan mucho a Alicia, pero no por eso es una copia, es más bien una extensión de este universo mental que creó Lewis Carroll por medio de personajes femeninos. Y Merle se ve sumergida en esta aventura que está bellamente ilustrada por Harry Furniss, que fue uno de los 2 o 3, junto a John Tenniel y algún otro que se me olvida en este momento, ilustradores que trabajaron con Lewis Carroll y que le dan este ambiente tan rico, tan especial a estos libros de literatura dedicada a los niños en la época victoriana. Ahora, no vamos a hablar de literatura infantil, porque literatura infantil, en rigor, eso no existe. La literatura infantil es escrita para adultos, para niños, pero muchos adultos también la leen, de modo que la literatura infantil en el fondo es una literatura por sí misma, no adscrita a estas clasificaciones un poco contrañidas, un poco cerradas, que tratan de meternos por todos lados, encasillar literatura infantil, juvenil, o vaya a saber uno, de literatura, a secas, digamos. Entonces es muy interesante lo que hace Maggie Brown con este personaje de Merle. Y una de las cosas que también me llamó mucho la atención es el remate del libro, porque ella habla de una cosa que es muy extraña en el remate del libro, que tiene que ver con cierta ambigüedad en la atribución de la sexualidad de los personajes. Ella dice al final del libro que en el mundo es probable que haya un niño que en realidad sea una niña. Es un juego muy extraño para la época, que yo creo que pasó completamente desapercibido. De modo que para ayudarlos un poquito a este conocimiento, todo conocimiento no es conocimiento si no se comparte, les voy a dejar en la descripción el enlace a descargar una antología que está en español, de todos modos, de cuentos de hadas victorianos, si mal no recuerdo el nombre, y entre los cuales viene este interesante libro, Se busca un rey, o de cómo Merle rectificó las canciones infantiles, publicado por primera vez en 1890 por Margaret Andrews, el seudónimo, cuyo seudónimo era Maggie Brown. De modo que los invito a conocer esta otra Alicia con carácter propio, que es Merle, en las páginas de este encantador libro, que es Se busca un rey, de Maggie Brown. Así es que nos vemos pronto con otra recomendación. Gracias.